ver la estructura del tipo penal. Habíamos comenzado la semana pasada, pero vamos a volver a repasar esta parte que es bastante relevante. A ver si tengo por acá un... ¿Pueden ver algo ahí? No todavía, profesor. Todavía no, profe. No, doctora. Yo creo que ahí puede ser que... Ya se ve, doctora. Ahí se ve, profe. Ahora sí. La estructura del tipo penal ustedes también lo tienen, creo que a la tercera o cuarta hoja, ya tienen un cuadro con la estructura en el manual. En las primeras hojas tienen este cuadro. Si ustedes lo ven, o sea, no este cuadro exactamente, sino que tienen algo parecido a esto. No me salieron las flechas, pero es muy parecido a esto, que tiene que ver con la estructura del tipo penal. El tipo penal justamente es la descripción de una conducta prohibida. Eso es un tipo penal. Recuerdan que el delito es la conducta típica, antijurídica, culpable. Bueno, nosotros nos quedamos en la parte de la tipicidad. La tipicidad, que es la descripción de la conducta prohibida, tiene dos aspectos, un objetivo y otro subjetivo. El tipo penal tiene dos aspectos. Cuando nosotros vemos todo lo que tiene que ver en el tipo objetivo, vamos a ver esta parte que está relacionada con todo lo que sucede en el entorno del sujeto y se aprecia a través de los sentidos. Dentro del aspecto objetivo nosotros nos encontramos con la acción, van a ver que todos los artículos comienzan con una acción, hay algún caso de omisión, pero la mayoría es de acción. Los sujetos, el qué, siempre comienza el qué, el sujeto activo, que es el que lleva adelante la acción no querida por la norma, y el sujeto pasivo, que es la víctima. Dentro del sujeto pasivo nos vamos a encontrar con la persona física, con la persona jurídica. En el caso puntual, vamos a ver después, al final, los tipos penales algún tipo penal que tiene que ver justamente con este tipo de sujetos. Pero la mayoría del Código Penal se refiere a personas de existencia visible, a personas físicas, sobre todo en estos primeros títulos. Y luego, en cada tipo penal nos encontramos con la existencia de un objeto. En la descripción vamos a ver el objeto, bueno, tenemos el objeto jurídico, tenemos a la persona, en algunos casos cosa, tenemos el objeto animal, por darle, ¿no?, un ejemplo. Después, cuando vemos los delitos contra la propiedad, ahí vemos la figura del afigiato, ahí hablamos de ganado, ganado mayor, ganado menor. Cada estructura, o sea, cada tipo penal comienza con una acción, en el caso puntual el 79 es la acción de matar a otro, en el caso de los delitos contra el honor vamos a encontrar la acción de injuria, de calumnia, pero cada figura, cada delito está identificado con una acción. Luego, bueno, van a encontrarse el sujeto, por supuesto. Pueden encontrarse o no con algún medio, como habíamos visto, puede estar o no presente el medio, en la mayoría de los casos. Y tenemos también la calidad, si es un tipo penal de resultado, si es un tipo penal de peligro. ¿Cuándo es un tipo penal de resultado? Cuando de la misma norma se desprende
que para que se consume ese tipo penal requiere un resultado, exige un resultado, como sería el caso del artículo 79, que dice, el que matare a otro. Ahí en ese caso es un tipo penal de resultado, exige la muerte de otro, para que se pueda consumar esa figura. Lo mismo pasa con los delitos de lesiones. Las lesiones nosotros tenemos que causar un daño a otro. Tiene que existir el daño para que se pueda aplicar la figura de lesiones. Estamos hablando de un resultado donde está establecido en la norma. Tenemos también delitos de peligro. Bueno, los delitos de peligro se caracterizan justamente porque no exigen que se produzca un resultado lesión al bien jurídico, sino lo que basta para que se consume esa figura es que se ponga en riesgo o en peligro al bien jurídico protegido. No se lesiona al bien jurídico, sino que se pone en peligro. Bueno, esta es una definición general, ¿no?, de los delitos de peligro, porque tenemos dos categorías dentro de los delitos de peligro. Delitos de peligro concreto y los delitos de peligro abstracto. En ese caso, cuando nosotros nos referimos al delito de peligro concreto, la norma exige que exista un peligro real. Ese peligro debe ser demostrado después oportunamente en sede judicial, en un proceso. Por ejemplo, tenemos el caso del incendio. El incendio es una figura que la vamos a ver dentro de los delitos contra la seguridad pública, es una figura donde, para que realmente tenga relevancia en nuestro sistema jurídico penal, para que realmente ese incendio sea imputado como un delito, la persona tiene que llevar adelante la acción, incendiar, pero no solamente basta con que haya un incendio, sino que ese incendio tiene que salir del control del que la inició y poner en riesgo o en peligro a un conjunto de personas indeterminadas o a bienes de otra persona. Siempre y cuando el incendio, bueno, uno comienza el incendio, un gran incendio, pero puede controlarlo, lo apaga, no afecta ni a otra persona, ni a bienes de terceros, bueno, en ese caso no es competencia, ¿no?, del Código Penal. El Código Penal ingresa a proteger siempre y cuando ese incendio sale del control y pone en riesgo, pone en peligro la vida de otras personas o de otros bienes. No estamos hablando ahí de un resultado, ¿no?, sino que estamos hablando, como bien lo dice el tipo penal, pone en peligro la vida de un grupo de personas indeterminadas. Ahora sí, como consecuencia de ese incendio muere una persona, bueno, vamos a ir a otra figura ya, ¿no? Ya se va a aplicar otra figura. Estoy hablando de solamente cuando el incendio se inicia, sale fuera del control y pone en riesgo, Lo mismo que la conducción peligrosa, la conducción de un vehículo automotor, una conducción peligrosa, en ese caso también, tiene que poner en riesgo, porque la conducción peligrosa de por sí no es una figura que va a estar protegida por el derecho penal. Va a estar protegida siempre y cuando ponga en riesgo esa conducción a otro grupo de personas. Puntualmente en los delitos de peligro concreto, entonces, tiene que existir un peligro concreto determinado por la norma. La norma dice, establece cuándo y cómo existe ese peligro. Y cuando hablamos del delito de peligro abstracto, ya ahí lo que sucede en ese caso es que en el peligro abstracto no se pone en peligro real al bien jurídico protegido. Es un peligro abstracto, lo dice el término. El legislador determina que ante determinada acción, por ejemplo, el tener un arma, la tenencia de un arma sin la debida autorización judicial, constituye un delito. Se consuma ese delito simplemente con la existencia de una persona que tenga un arma sin la debida autorización judicial.
Es decir, que si yo tengo acá un arma sin la debida autorización judicial, ya estoy consumando el delito de tenencia sin la debida autorización. Lo estoy configurando. Ahora, ¿hay un bien jurídico en peligro? ¿Hay algún lesionado? Si yo tengo un arma No, sin la debida autorización. No directamente, no. no hay nadie. No hay, no existe, ¿no? Justamente por eso se llama peligro abstracto. ¿Por qué? Porque el legislador así lo determinó en una norma, y cuando una persona tiene un arma, la tenencia de un arma sin la debida autorización judicial, está afectando el bien jurídico seguridad pública y ya está consumando un delito. Pero no hay un peligro real para ningún bien jurídico protegido, puntualmente. Esos son los delitos de peligro abstracto, cuando el legislador adelanta la barrera de punición, excesivamente, ¿no? La barrera de punición. Dentro de la estructura del tipo penal, vamos a ver de este lado el tipo subjetivo. El tipo subjetivo hace referencia al aspecto interno del sujeto, lo que el sujeto piensa. El tipo subjetivo hace referencia al dolo. El dolo es la intención, es la voluntad de llevar adelante la acción material, o sea, es la intención, la voluntad de llevar adelante todo lo que conoce, de la parte objetiva. Por eso justamente se integra la imagen, ahí ustedes pueden ver bien ejemplificado en esta imagen, cómo se construye la estructura del tipo penal y cómo se analiza eventualmente después en cada figura penal el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. ¿Cómo se construyó ese tipo subjetivo? ¿Existió dolo? ¿Existe el dolo? ¿Existe la intención? ¿Existe voluntad? ¿Y por qué es muy importante y por qué es muy relevante el aspecto subjetivo? Porque va a determinar la figura. Tenemos tres figuras, por ejemplo, que requieren el resultado muerte. Tenemos el homicidio doloso, ¿eh? que requiere justamente el resultado muerte. Tenemos el homicidio culposo, que también requiere el resultado muerte. Y tenemos los homicidios preterintencionales, que también el tipo penal ustedes van a leer que habla del resultado muerte. Pero la diferencia está justamente en este aspecto, en el aspecto interno. En el caso del homicidio doloso, el autor tiene el conocimiento y la voluntad de llevar adelante la acción. Busca ese resultado en el homicidio doloso. En el homicidio culposo ocurre el resultado muerte, pero no porque el sujeto haya tenido la intención, sino por culpa, negligencia, imprudencia e impericia, inobservancia en los deberes. Es otro, no existe dolo. Existe una circunstancia negligente, imprudente del sujeto. Por eso se llega a ese resultado. Y en el caso del homicidio preterintencional, que ya lo vamos a estudiar en profundidad, es súper relevante el tipo subjetivo, porque ahí no hay dolo de matar, no hay dolo de Candy, sino lo que hay es un dolo de lesionar. Existe el interés, el conocimiento y la voluntad del sujeto de lesionar, no de matar. Se va a ver manifestado justamente en cómo lleva adelante la acción y en los medios no razonables utilizados por el sujeto, pero el resultado es muerte. O sea, se produce el mismo resultado. Eso es el aspecto subjetivo, del sujeto, este tipo subjetivo, el aspecto subjetivo es total y absolutamente relevante, por eso nosotros lo vemos en la estructura, ¿no? Cómo se compone. Vemos el dolo, la culpa y la preterintención. Ahí ustedes ven. Todo lo que sucede dentro de la cabeza del autor es a lo que se hace referencia en el tipo, está mal ahí, dice tipo objetivo y es tipo subjetivo. Mi cuadrito, lo corrijo ahí, es el tipo subjetivo. Ahí ven dolo, culpa, preterintención. Vamos a ver después en profundidad los delitos de intención, de tendencia.
Y nos vamos a encontrar que muchas veces dentro del aspecto subjetivo, no solamente tenemos al dolo, sino que vamos a encontrar elementos subjetivos distintos del dolo, que es el caso muy característico del ensañamiento. El ensañamiento, que es un homicidio agravado, ahí hay dolo, la existencia de dolo, el dolo de matar, pero se suma un elemento más, que es el querer hacerlo de manera cruel, inhumana, degradante. Es un elemento psicológico, es un elemento psicológico justamente que se encuentra dentro del aspecto subjetivo del autor, que se suma al dolo directo. No solamente el sujeto quiere matar, tiene la voluntad de matar, sino que quiere hacerlo de una manera inhumana, de una manera cruel, de una manera degradante. Eso es el ensañamiento. Se suma al dolo directo, se suma el elemento psíquico, este elemento psicológico, que es justamente el ensañamiento. Bueno, este cuadro lo tienen que manejar muy bien, es un cuadro que lo encontramos, ya les digo, en la primera parte. ¿Por qué? Porque después toda la materia se va a hacer más entendida, más relevante, si ustedes tienen incorporado este aspecto cada vez que estudian. Recuerden que penal es una materia que se rinde sin código, y ustedes van a poder ubicarse en cada figura penal. Bueno, dejo de compartir esto y vamos a pasar al tema de hoy, que son los principios jurídicos. Ustedes en el manual o en el libro se van a encontrar con los principios informadores del derecho penal. Los principios informadores del derecho penal, de acuerdo al manual, de acuerdo al tratado del doctor Bompadre, son dos. Tienen el principio de legalidad y el principio de mínima intervención. Ahora, cuando nosotros leemos el material que escribió el doctor, el titular de cátedra, el doctor Godofredo Héctor Pérez Viviu, es un trabajo que él realizó basándose en otros autores. Uno de ellos, el principal, es Ribacova y Ribacova, que es un autor chileno, que denomina a los principios informadores como principios cardinales. Vamos a encontrar una enumeración diferente porque son más, o sea, mantiene el principio de legalidad, el principio de mínima intervención, pero vamos a encontrar una serie de principios. Este programa que nosotros manejamos de derecho penal este año se modificó, entonces nosotros nos encontramos con esta nueva, estudiamos siempre, ¿no? Pero ahora con más profundidad todos los principios. ¿Y qué son los principios jurídicos? Esto lo venimos viendo en todas las materias, lo vienen estudiando. Los principios jurídicos son justamente la base ética, la base legal que tiene todo el derecho, y específicamente el derecho penal. ¿Para qué sirven los principios jurídicos? En nuestra materia justamente son los que van a poner el límite al poder punitivo del Estado. El Estado tiene poder para castigar, lo hace a través de la norma jurídica, pero lo que hacen los principios jurídicos es poner esos límites. Justamente el concepto de Ribacova es que son como fronteras abstractas, columnas abstractas, límites abstractos que van a marcar el ámbito donde se va a manejar el derecho penal, el poder punitivo del Estado. El autor, o sea, Godofredo Pérez Viviu, por ahí nos van a escuchar que nosotros le decimos Freddy de amistad, pero el doctor, el titular, él hace un estudio donde comienza hablando de las distintas denominaciones que se le dan a los principios jurídicos, de acuerdo a la perspectiva de los autores. Él se basa básicamente en 4 o 5 autores. Uno es Muñoz Conde, donde rescata, que denomina a los
principios jurídicos como principios limitadores del poder punitivo. Y la idea central de este autor, de Muñoz Conde, es que él va a centrar el estudio en dos ejes principales. Uno que tiene que ver con la intervención mínima, el Estado tiene que intervenir lo menos posible, esto lo vamos a escuchar muchas veces, todos los autores fundamentan siempre el principio de mínima intervención, y en segundo lugar, que esa intervención mínima sea legalizada, es decir, que se lo haga siempre teniendo en cuenta el imperio de la ley. Barata Alessandro, que es otro autor, también denomina los principios jurídicos como principios del derecho penal mínimo. Y para él relaciona mucho los principios con los derechos humanos. Para él los principios sirven para que los derechos humanos sean tanto el objeto como el límite de la protección penal. Martos Núñez, que es otro autor, también se refiere a los principios jurídicos como principios penales. En este caso, él destaca que los valores van a depender del contexto cultural. Y justamente el contexto cultural influye directamente en la política criminal de un país. Y él tiene mucha razón. Exactamente tiene que ver con que en nuestro país va a haber conductas criminalizadas, se tiene en cuenta mucho la cultura, el contexto, que en otros países no van a ser conductas criminalizadas. De hecho, hay mucha diferencia. No tanto así en los países latinoamericanos, sí, pero con respecto a otros países europeos, asiáticos, sí vamos a tener ciertas conductas que nosotros no la penalizamos y que ellos sí. Entonces, en los principios penales, Martos Núñez es como que se va hacia otra idea, o establece otra idea, que también es fundamental, que integra justamente los principios jurídicos. Este autor chileno, Ribacova llama principios cardinales. Principios cardinales, y él, repito, ¿no? Él define como columnas, como pilares abstractos que existen antes de la ley. Antes de que exista la ley, existen estos principios y sirven para sostener todo el sistema jurídico penal. Bueno, nosotros estudiamos en el libro, estudiamos el tratado, estudiamos lo que dice el doctor Bompadre, y él los denomina los principios informadores del derecho penal. El doctor Bompadre los denomina así, teniendo en cuenta su enfoque, ¿no? Es un enfoque funcional. Él determina y aclara siempre que el derecho penal debe actuar para proteger esos bienes jurídicos, que son los intereses vitales, cuando estos bienes jurídicos se encuentran lesionados o en peligro, que era lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que tenemos figuras dentro del Código Penal que de alguna manera determinan resultados. Cuando se produce el resultado se aplica la figura, y otros cuando se pone en peligro se aplica la figura. No es que el derecho penal llega tarde, porque hay también muchos autores que dicen que el derecho penal llega tarde. Depende de cómo lo veamos. El derecho penal llega cuando tiene que llegar. En el caso de las figuras de homicidio, se va a aplicar cuando se produce el resultado. O en el caso del femicidio, que muchas veces dicen, bueno, la figura del femicidio llega tarde. En realidad, la figura requiere la muerte de una mujer. Llega en ese momento la figura del femicidio. No es una figura preventiva, es una figura que castiga al sujeto que ha llevado adelante la acción. Ahora, llega cuando tiene que llegar. Lo que es conveniente que para ciertas problemáticas sociales sean otras ramas las que intervengan de manera eficiente, ¿no? Otras ramas. El derecho penal llega cuando tiene que llegar, no llega tarde. Si nosotros quisiéramos que llegue en otro momento, no sería derecho. ¿Por qué? Porque el derecho penal en las figuras exige, para poder aplicarse, que se produzca la lesión a un bien jurídico o a alguno que esté en peligro. Ahora, si nosotros vemos un poquito más
haciendo referencia al material, no sé si todos pudieron leer el material que se les envió del doctor Godofredo. Ahí es donde yo me estoy remitiendo o estoy dando la clase en base a ese material para que ustedes puedan refrescar o bueno, cuando vayan a leer, a profundizar, porque ahí es donde vamos a encontrar los principios jurídicos como lo estamos estudiando este año. Hace referencia al autor haciendo, ¿no?, hincapié en lo que sostiene el doctor Bompade, al derecho penal como un sistema formalizado de control social. Nosotros dentro de la sociedad encontramos muchos sistemas de control. Hay varios sistemas de control. Pero el sistema de control formalizado es propio del derecho penal para poder proteger a la sociedad, para poder proteger a estos bienes jurídicos que el autor los considera merecedores de pena. ¿Qué es el control social? Porque muchas veces hablamos y decimos, bueno, hablamos control social, pero ¿qué es el control social? ¿Qué es el control? Doctora, ¿puede ser aquello que permite que podamos convivir en una sociedad? Es lo que, sí, creo que es como una estructura, un sistema que nos permite convivir en sociedad y que hay varias instituciones que operan en lo social regulando las conductas. ¿Sí? Cuando hablamos de Y control social, hablamos de herramientas. Son las herramientas de lo que usted estaba diciendo, ¿no? Son las herramientas que tienen las instituciones. Vamos a hablar desde la primera institución que forma a la sociedad, que es la familia. El padre, la madre, o el tutor, o el guardador, el abuelo, el que esté a cargo de la familia, del menor, establece reglas. Cada hogar tiene una regla. Se come a tal hora, se realiza esto, nadie puede agredir al otro. Hay reglas dentro de la casa, dentro de la familia, de horarios, de respeto, ¿no? Si tienen hijos menores, los que van al colegio, los que van a la escuela, qué pasa si uno anda mal en el colegio, qué medidas sancionatorias se aplican sobre ese menor. Si bien uno no escribe, se sienta a escribir, esto vamos a hacer, esto vamos a hacer, uno se pone de acuerdo con el otro. Cómo vamos a llevar adelante esta casa, este hogar, sea monoparental, sea la pareja que sea, de la forma que sea, siempre va a haber reglas. Bueno, esas reglas, ese control, esas herramientas que va a utilizar, esa herramienta de control social que va a utilizar esa institución que es la familia, es una herramienta que es no formal, no está establecido en algún lugar, no hay un código de familia en el sentido de decir, bueno, no, nos vamos a comportar de tal forma dentro de nuestra casa. Cada familia tiene sus reglas, siempre y cuando no perjudiquen a terceros, que no sean materia, ¿no?, de prohibición. Uno es libre de cómo corregir. Generalmente las primeras sanciones uno las conoce en la familia. Uno hace algo malo o hace algo que no está bien y va a recibir una sanción, una corrección. El castigo de un padre que no te deje mirar el celular, por ejemplo, ¿no?, a los hijos, bueno, etcétera. Puede haber. Pero es una forma, es una herramienta. Después vamos a tener las instituciones educativas, ya que aplican algún tipo de sanción. Otro tipo de medidas, amonestación, otro tipo de medidas un poquito más institucionalizado y ya están establecidas, muchas veces en el contrato, en algún lugar donde uno firma, se pone de acuerdo, y así uno va encontrando distintas formas de control social, distintas formas o herramientas. Particularmente el derecho penal es un control social formalizado, donde cada conducta debe estar, cada conducta prohibida debe encontrarse regulada o tipificada en un código penal.
Por eso nosotros partimos, como dice eh, el doctor Pérez Didiuk cuando hace un estudio sobre los principios jurídicos, partimos nosotros de el principio de legalidad, es el primer principio. Pero él, justamente para hacer un estudio de todos estos principios, él se fundamenta mucho y se basa en lo que establece Rivacova, los principios cardinales. Para Rivacova, los principios cardinales, que son una serie de principios, no son normas, no son leyes que están escritas, sino son ideas superiores, surgen justamente de la dignidad humana, surgen de la idea de justicia. No hay una contradicción, todo lo contrario. Lo que hacen es que justamente se integran, se complementan. Y este conjunto de principios jurídicos permiten comprender el ordenamiento penal como un todo organizado. Cuando vemos el principio de legalidad, que es el primer principio que comienza a explicar este autor, tiene que ver justamente con que tiene una garantía, una doble garantía. Nadie, ningún ciudadano puede ser castigado por algo que no está prohibido previamente en una ley escrita. Nosotros nos vamos a basar en el artículo 18. Ningún habitante, o sea, del artículo 18 parte el fundamento constitucional del principio de legalidad. Ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. O sea, la única forma de crear ley penal es a través del poder legislativo. No se puede crear ley a través de la costumbre, no se puede crear ley a través de la jurisprudencia, no se puede crear ley penal a través de un decreto, mucho menos, ¿no? Solamente la única fuente de crear ley penal es a través del poder, a través de su tratamiento, ¿no? Por el poder legislativo. De este principio de legalidad se desprenden 4 garantías. ¿Ya? Creo que la habíamos hablado en la clase pasada, no recuerdo, pero hablábamos de las garantías de legalidad, la garantía criminal, la garantía penal, la garantía jurisdiccional y la garantía de ejecución. El delito, en este caso de la garantía criminal, debe estar en la ley. Nullum crimen sine lege. Y tampoco hay pena si no está establecida en la ley, que es lo que establece nulla poena sine lege, que son términos en latín. Y jurisdiccional hace referencia a que solamente se va a imponer a través de un juicio, a través de una sentencia emanada de un juez competente. La garantía de ejecución hace referencia a cómo se cumple la pena que tiene que seguir de acuerdo, ¿no?, a lo que está fundamentado en la ley. El concepto y el principio de última ratio, también, que habíamos visto, que es una herramienta principal. ¿Por qué? Porque va a determinar que solamente se va a aplicar el derecho penal como un último recurso. Última ratio hacen referencia al último recurso, a la mínima intervención que tiene el derecho penal. O sea, siempre y cuando los demás sistemas de control hayan fallado, cuando digo demás sistema de control puede ser cuando ya no haya posibilidad con una demanda civil o con una multa administrativa, o sean insuficientes, en ese caso se va a dar lugar al derecho penal. Dentro del derecho penal también, haciéndonos un estudio fundamentado, ¿no?, en la parte antropológica del derecho, a lo que hace referencia al doctor Pérez Didiuk, hace referencia al fundamento antropológico del derecho, y dentro de este fundamento marca distintas teorías que ven al derecho solo como un conjunto de normas frías. Lo que hace el autor justamente, Duke, es separarse un poco, ¿no?, cuando ustedes leen el texto, porque establece que los principios no son inventos, por así decirlo, abstractos. Los principios existen para regular la conducta humana, respetando la dignidad. Por eso vamos a ver después
el principio de dignidad. El derecho penal tiene que tener en cuenta al hombre real, a ese hombre sobre el cual va a aplicar esas penas. Los principios forman también una escala de valores lógica, una escala de valores coherentes, y los principios no se contradicen, sino todo lo contrario, los principios se complementan. ¿Para qué? Para evitar la arbitrariedad del Estado. Estos principios permiten que el Estado aplique de manera arbitraria. Como veíamos, solamente se va a aplicar una ley que haya sido tratada por el Poder Legislativo. Esa es la garantía que tiene el ciudadano. No es de manera arbitraria, no a través de una decisión judicial o de pronto se le ocurre al juez crear una ley penal, no, sino que va a estar establecida con anterioridad. En este caso, el artículo 18 y el artículo 19 son fundamentales, ¿no? El artículo 18 porque nos establece estos principios y el artículo 19 porque nos habla del principio de reserva. También el artículo 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos nos establece justamente la importancia del principio de legalidad. Recuerdan ustedes, algunos ya habrá estudiado, las exigencias de la ley penal que establece el principio de legalidad. La lex previa, ¿se acuerdan qué significa la lex previa? Sí, profe. Que tiene que existir ¿qué? Una ley escrita. La ley ante el delito. La ley anterior. Antes de la Del delito. existencia del delito, antes del hecho. Del hecho. O sea, ¿la ley penal se puede aplicar para atrás? No. No, Hay doctor. una En el derecho prohibición de penal. retroactividad. La ley penal no se puede aplicar para atrás. Solo si beneficia al Siempre que imputado. perjudique al reo, sería Solo la in malam parte. y mal en parte. Pero ¿y si no beneficia? In bonam partem. Se aplica. En ese caso es la excepción. Sí se permite la aplicación siempre que beneficie al reo. Otra de las exigencias de la ley penal es la ley scripta. Justamente esta ley scripta hace referencia a que solamente lo que está escrito en el Código Penal, solamente se va a aplicar la ley que emana del Poder Legislativo. Solamente el Poder Legislativo puede crear delitos, puede crear penas. No se puede condenar a alguien basándose en los usos, basándose en las costumbres del lugar. Tiene que estar escrita en la ley penal, en el Código Penal. Esto es una garantía, ¿no? También porque no permite que se pueda aplicar cualquier cuestión como conducta penal. Otro de los fundamentos del principio de legalidad es la ley estricta. El juez no puede aplicar una ley a un caso similar que no esté previsto. Se exige justamente una interpretación restrictiva que no perjudique al acusado, ¿no? Y por último tenemos la ley certa, que es la ley tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser específica. No valen las leyes ambiguas, dudosas, oscuras. Nosotros vamos a ver después, en materia de los delitos contra el honor, justamente, mandato de la Corte Interamericana, justamente que hacía referencia a que tenía que ser clara, precisa y específica en cuanto a la aplicación de las penas. No valen entonces leyes que no estén claras, que sean ambiguas, que no permitan que el ciudadano pueda conocer o saber exactamente lo que está prohibido. Bueno, esto es todo lo que, más las garantías, es lo que integra el principio de legalidad, en el caso de que les toque, ¿no?, rendir este punto, ¿no? Tenemos el principio también de actividad, de reserva, el principio de legalidad, de previsibilidad que habíamos visto, pero quiero ir adelantando un poco los principios que tienen que ver con los principios de actividad y de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional, donde establece justamente, y si ustedes leen en el texto,
hace referencia bien al tema de que el derecho penal no va a juzgar quién es la persona o qué piensa la persona, sino lo que hace el derecho penal es juzgar lo que hace la persona. O sea, solo se van a castigar acciones u omisiones que se manifiesten, que tengan relevancia en el mundo externo, o sea, que se materialicen, no los pensamientos, no los pensamientos. Por eso aplicamos acá el artículo 19 sobre el principio, la zona de reserva, las acciones que no dañen a terceros ni al orden público, dice este artículo, están fuera del alcance de los jueces. Ahí, si ustedes tienen a mano o están leyendo el artículo, el autor, el doctor Pérez Diduc, hace referencia al fallo Arriola, justamente que es un fallo donde establece este principio, el principio de reserva, haciendo referencia al consumo personal de estupefacientes, que es privado, siempre y cuando que no afecte a otros. Por ejemplo, en el caso de que se consuma, ¿no?, frente a niños, por ejemplo, ¿no?, siempre y cuando uno lo haga de manera personal, el fallo Arriola determina justamente y fundamenta el principio de reserva. El principio de ofensividad, también hace referencia el texto al principio de ofensividad, al bien jurídico, porque solamente siempre que exista una lesión o una puesta en peligro del bien jurídico, estamos en presencia del derecho penal. Solamente en esos casos. Lo dice ya Roxin cuando se refiere a los bienes jurídicos, que son las finalidades útiles para el libre desarrollo del individuo y el funcionamiento del sistema jurídico penal. En el caso puntual, este principio establece que el derecho penal solamente va a intervenir para proteger los bienes jurídicos, los intereses esenciales de la vida, que era lo que nosotros estamos viendo, la propiedad, la integridad, no para imponer una moral particular. El derecho penal no está justamente como un código de ética o como un código de moral, sino para proteger bienes jurídicos indispensables para la convivencia humana. El principio de subjetividad, el principio de culpabilidad, hace referencia al hombre. ¿Cómo trata el derecho penal al hombre? Y lo trata de una manera racional, de una manera libre. No basta simplemente con que alguien cause un daño, sino que tiene que haber también un vínculo subjetivo, que era lo que hacíamos referencia, al dolo, a la culpa, que son los aspectos que están dentro del sujeto. El dolo, ya sabemos, ¿no?, que es cuando el autor conoce lo que hace y tiene la voluntad de realizarlo. Y la culpa hace referencia a lo que habíamos visto, ¿no? Dentro del sistema jurídico penal está regulado como la imprudencia, la negligencia o la impericia. Infringe el sujeto un deber de cuidado. En los dos casos, el dolo, por ejemplo, ¿no?, los delitos dolosos siempre van a llevar una mayor pena, en cuanto a la culpabilidad, llevan una mayor pena que el desvalor de acto, ¿no?, que es en el caso de la culpa. Tenemos un principio más, que es el principio de la proporcionalidad, y por último tenemos el principio de humanidad. Y con esto voy a ir terminando con los principios. Basándonos en el material que le estoy mencionando del doctor Pérez Diduc, donde él amplía todos estos principios, ¿no? En el manual, les recuerdo, van a encontrar dos, pero en el material que se les pasó por el aula virtual, nos vamos a encontrar con todos estos principios, que son 5 o 6. El principio de proporcionalidad hace referencia como idea central a justamente la idoneidad de la medida, ¿no?, que tiene que ser, las penas tienen que ser proporcionales. ¿Proporcionales a qué? A la importancia del bien jurídico afectado. No se puede castigar
de la misma forma, por ejemplo, una injuria que un homicidio. No se puede castigar de la misma forma un robo, donde el bien jurídico afectado es el patrimonio, que el homicidio, donde el bien jurídico es la vida. No van a ser proporcionales las penas. De este principio, que es el principio de la proporcionalidad, tenemos que tener en cuenta siempre otros subprincipios, ¿no? Que pueden ser la necesidad, que no debe existir otro medio menos lesivo, la idoneidad. Esta medida siempre se tiene que aplicar para alcanzar el fin propuesto por la norma, y tiene que haber un equilibrio entre el sacrificio, la pena, y el beneficio social, que es la protección. Principio de proporcionalidad de la pena. Y por último, como les decía, tenemos el principio de humanidad. El principio de humanidad es como ponerle, ¿no?, un límite ético al sistema jurídico penal. Tenemos, este principio también surge de las convenciones, de los tratados internacionales, donde se reconoce que el sujeto activo, el delincuente, el autor, como se lo quiera llamar, este sujeto sigue teniendo dignidad. El sujeto activo, el culpable, el delincuente, el autor, sigue siendo un sujeto con dignidad. A eso hace referencia el principio de humanidad. Por eso las penas no pueden ser una herramienta de tortura, ni tampoco para anular la personalidad del sujeto o la personalidad del hombre. Sigue manteniendo su dignidad. Y este principio de humanidad tiene como finalidad, tiene como objetivo una convivencia dentro del marco del respeto. Bueno, ahí es donde, bueno, tenemos los derechos humanos, la presencia de los derechos humanos dentro de la cárcel y dentro del proceso. A eso hace como idea central referencia este principio. Bueno, hasta acá, ¿entendieron? La breve explicación de... ¿Necesitan que repita algún principio, alguna idea? Doctora, no sé si yo no había escuchado, pero se explicó lo del principio como mandato de optimización, que ese exigía que la norma ordenaba que algo sea realizado en la mayor medida posible, según las posibilidades fácticas y jurídicas. ¿Eso se había explicado o no? Hice muy breve referencia, muy breve. Doctora, ¿podría retomar, por favor, el principio de subjetividad? Sí. Ustedes todos tienen el material, el que no tiene lo pida por favor al grupo. Ese material nos envió el doctor Pérez de Diuk, justamente para que le podamos facilitar. Él escribió Sí, en el sí. 2020. Él hace referencia a un autor que habla justamente de la parte, toda esta parte, ¿no?, de la filosofía. Disculpe, doctora, ¿es el que está en el campus Principios Informadores del Derecho Penal? Sí, Ah, bien, gracias. porque si bien el doctor Pérez Didiuk se estudia, hace este estudio vinculado con este autor que es Rivacoa, que también tenemos el material, son más o menos 50 páginas, Rivacoa, el libro, donde determina y lo que hace justamente es desglosar principio por principio. No nos va a alcanzar toda la mañana para explicar de la manera que le explica, ¿no? Hacemos solamente una breve reseña de los aspectos más importantes de cada principio. En el 2020, el doctor Pérez Didiuk, él escribe sobre los principios y se basa en este autor
y también en lo que establece, lo que escribe el doctor Bonpadre con respecto a los principios informadores del derecho penal. La compañera hacía referencia al aspecto subjetivo, a la culpabilidad. El principio de subjetividad o de culpabilidad. Y esto hace referencia al principio de culpabilidad, es cómo el derecho penal trata al hombre, al sujeto. El derecho penal lo va a tratar a la persona como un ser racional, como un ser libre. No basta con que alguien cause un daño a una persona. No se trata solamente del resultado. Nosotros tenemos acá la teoría de la imputación objetiva. Eso ya lo vimos. Que tiene que haber un nexo causal, tiene que haber un vínculo subjetivo. El resultado tiene que estar conectado subjetivamente. Es decir, que el autor va a actuar con dolo o con culpa. En el caso del dolo, el autor tiene la intención y la voluntad de llevar adelante la acción. Conoce y quiere, tiene la voluntad de realizarlo. Eso hace referencia al principio subjetivo. Y también vamos a tener figuras donde el aspecto subjetivo va a estar dado por la culpa, cuando el autor infringe un deber de cuidado. El resultado se va a producir como consecuencia de que el autor no tuvo prudencia, por una conducta imprudente, por una conducta negligente o por una impericia. La culpabilidad, que es bueno, este último tramo, se va a ver manifestar, nosotros tenemos en cada tipo penal la pena, se va a manifestar en la pena. El dolo o las conductas dolosas reciben siempre mayor pena que las conductas culposas. Tienen que ver justamente por el desvalor de acto. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando es intencional es mucho más grave que cuando es culposo, donde no hubo intención, donde el resultado se produce como consecuencia de una falta de deber de cuidado del autor. Es muy diferente, ¿no? Bien, ahora si les parece, vamos a un pequeño recreo. Ya va a estar entrando en el próximo módulo el doctor Silvio Sandoval para continuar con los temas. Doctora, disculpe, ¿será que me puede repetir las 4 garantías que se desprenden del principio de legalidad, por favor? Sí, Mandé en el grupo, profe. a ver quién En ayuda. el chat, perdón. En el chat mandé. Las 4 garantías que escribí. Bueno, a ver quién las dice, quién las repite. Es garantía criminal, garantía Sí, jurisdiccional, garantía penal y garantía de ejecución. las 4 garantías y la importancia de las 4 garantías. Y también recuerden las características de la ley escrita, la ley cierta. Justamente de ahí vemos la prohibición de la analogía in malam partem, solamente se puede aplicar la in bonam partem, cuando es en beneficio del reo, del delincuente, o como le quieran llamar, ¿no? Bueno. Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo ¿Qué están? tal, doctor Sandoval? Buen día, doctor. Buen día a todos. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Muy linda su clase, profe. Los estuve acompañando desde el principio. Tuve algunos Gracias. problemas técnicos aquí con la computadora para acompañarlos así con cámara, pero sí los estuve escuchando del teléfono del principio. Me gustaría volver a tomar asistencia ahora cuando retomemos, no como una forma de control para ustedes, sino control para mí, porque yo también llevo planillas, yo también hago, o sea, tomo mis notas, mis apuntes, mis calificaciones, ¿sí? Así que por eso me gustaría tomar asistencia de nuevo ahora cuando retomemos, que la asistencia no solamente le ayuda a no perder la materia, sino también les ayuda desde el punto de vista de las calificaciones al momento de analizar sus exámenes. Bien, bueno, ¿No le parece un recreo? Sí. sí, ¿les parece si bueno, retomamos a las 11? Sí, 20 genial. minutitos. Sí, genial. Doctor. Muy bien, perfecto. profe. Muchísimas gracias, profe.
nos veremos. Bueno, no sé si ustedes nos seguirán con nosotros la segunda hora. Sí, voy a estar conectada un tiempo más, pero solo escuchando tu clase. Bien, O sea, perfecto. compartiendo con ustedes, pero solo para escuchar, no para hablar. Bien, perfecto. ¿Listo? Bueno, chicos, nos vemos.